Nos vamos a ocupar del práctico correspondiente a patología ósea y dentro de él especialmente al tema de osteosarcoma central convencional. El osteosarcoma, si dejamos de lado el mieloma, es uno de los tumores óseos primarios malignos más frecuentes que afecta al aparato locomotor. Y lo denominamos osteosarcoma, dejando de lado la vieja denominación de sarcoma osteogénico del año 1922, realizada por Ewing, porque sarcoma osteogénico significa que se genera en hueso, y nosotros sabemos actualmente que el osteosarcoma puede originarse también en partes blandas. Vamos a revisar la clasificación del osteosarcoma, su incidencia, sus imágenes o sus formas de aparición radiográficas, macroscópicas y también histológicas. Revisaremos a continuación un preparado histológico de osteosarcoma y por último vamos a ver algunos aspectos evolutivos del mismo y pronósticos. Con respecto a la clasificación del osteosarcoma, vamos a ver que los osteosarcomas se ubican en dos grandes grupos: el osteosarcomas intramedulares o centrales y los osteosarcomas de tipo periférico o, como actualmente se denomina, superficiales. Dentro de los osteosarcomas centrales tenemos el más frecuente de todos, aquel en el cual nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra osteosarcoma, que es el osteosarcoma central o convencional. El segundo de estos es el osteosarcoma de tipo telangiectásico. El tercero es el osteosarcoma bien diferenciado o de bajo grado de agresividad histológica. Y por último, el osteosarcoma mesenquimático o de células pequeñas simulando tumor de Ewing. Dentro de los osteosarcomas de superficie o periféricos tenemos tres tipos: el osteosarcoma parostal, el más frecuente de todos, el osteosarcoma superficial de alto grado o convencional de superficie y el osteosarcoma de tipo perióstico, como los graficamos en este cuadro. En el práctico de hoy nos vamos a referir exclusivamente al osteosarcoma central convencional. Con respecto a la incidencia del osteosarcoma central convencional, como ustedes pueden ver en este gráfico, es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, aproximadamente 60% en hombres, 40% en mujeres. Su incidencia etaria afecta fundamentalmente la segunda década de la vida. Aproximadamente el 62% de los casos se ubica en la segunda década de la vida, seguida por la primera y la tercera. A partir de la cuarta década el osteosarcoma es muy poco frecuente y muchas veces, ya a partir de los 40 años, el osteosarcoma se asocia a otro tipo de enfermedades, como la enfermedad de Paget, como la displasia fibrosa o secundario a efectos de la radiación. Las localizaciones más frecuentes son fundamentalmente las metáfisis de huesos largos, aquellas metáfisis que tienen los mayores percentiles de crecimiento. Fundamentalmente la rodilla, que aloja el 54% de los casos de osteosarcoma. Primera localización en frecuencia, metáfisis inferior de fémur. Segunda localización en frecuencia, metáfisis superior de tibia. Tercera localización en frecuencia, metáfisis superior de húmero. Prácticamente el osteosarcoma puede instalarse en cualquier hueso del esqueleto, pero es muy poco frecuente de muñeca distal y de tobillo distal. Acá observamos una imagen radiográfica característica de osteosarcoma que figura en la clasificación internacional de la OMS del año 71 en los libros azules, dirigida por Shaevitz, Ackerman y Sissons, y observamos cómo es una patente mixta que prácticamente ocupa el 50% de los osteosarcomas. Es una patente mixta esclerosa y lítica. Vemos que está ocupando la metáfisis inferior del fémur, se detiene frente al cartílago de crecimiento, no se extiende por el canal medular, a diferencia de los osteosarcomas, y rápidamente el tumor produce una penetración de la cortical y una invasión de los tejidos blandos aledaños. Acá observamos la imagen macroscópica donde se observa la invasión epifisaria, un elemento que después lo reconsideraremos, y una radiografía de una lámina de 5 milímetros de espesor en la cual no se observa la imagen de invasión epifisaria porque es una imagen de tipo osteoindiferente, es decir, ha invadido los espacios medulares y no ha producido ni una esclerosis ni una lisis a nivel de las trabéculas óseas. Este es el segundo tipo radiográfico que, aproximadamente a diferencia del anterior, que ocupa el 50% de los casos, ocupa el 25% de los casos, que son los osteosarcomas de tipo líticos.
Y este es el tercer tipo de osteosarcoma desde el punto de vista radiográfico, que son los osteosarcomas esclerosos, que también ocupan aproximadamente un 25% de las imágenes radiográficas. Podemos ver la placa de frente, el perfil, la fotografía macroscópica de la pieza y una lámina de una radiografía de la lámina de la pieza. Observen ustedes lo ebúrneo, lo escleroso que es este osteosarcoma. Cuando el osteosarcoma infiltra los espacios haversianos o directamente produce la permeación y ruptura de la cortical, rápidamente invade las partes blandas aledañas y levanta el periósteo. Cuando se produce el desprendimiento del periósteo, se produce una serie de imágenes reactivas constituidas por una neoformación ósea reactiva y no tumoral, que son reacciones periósticas. Generalmente la más frecuente de todas es el triángulo de Codman o espolón de Codman. Acá lo podemos observar en estas imágenes. El espolón realmente es un verdadero triángulo, tiene un cateto mayor que es la cortical respetada, un cateto menor que es la invasión de la cortical por la masa tumoral y una hipotenusa que es el periósteo levantado, desprendido, y entre la cortical subyacente y ese periósteo se va a producir una neoformación ósea reactiva, no tumoral, que sigue los vasos capilares que existen entre la cortical y el periósteo. Vamos a ilustrar ahora las localizaciones más frecuentes de asiento del osteosarcoma. El tercio inferior de fémur, acá tenemos un osteosarcoma que se detiene frente al cartílago de crecimiento. Podemos ver la imagen macroscópica, podemos ver la radiografía de la lámina. Una localización en la metáfisis superior de tibia, las placas de frente y de perfil, la imagen macroscópica. Y la tercera localización en frecuencia, que la vamos a visualizar en dos ejemplos distintos: un tercio superior de fémur, una metáfisis superior de fémur con una imagen esclerosa y lítica, y otro tercio superior de fémur con una imagen de osteosarcoma fundamentalmente de tipo esclerosa. Si pasamos a revisar la histología, podemos aprovechar para definir, como lo define la Organización Mundial de la Salud, al osteosarcoma, que es aquel tumor óseo primario maligno cuyas células neoplásicas directamente producen tejido óseo u osteoide tumoral, es decir, es aquel tumor cuyas células neoplásicas producen trabéculas óseas u osteoides tumorales. Acá nosotros podemos observar en este primer diapositivo una trabécula de hueso preexistente y junto a él, muy próximas, unas trabéculas mucho más inmaduras, más plexiformes, directamente producidas por las células neoplásicas, que son las trabéculas óseas tumorales. Pero el osteosarcoma es el mejor ejemplo de los distintos estadios de diferenciación o de la expansión clonal que tiene una proliferación sarcomatosa y lo heterogéneo que es esta población. Porque en su camino de diferenciación esqueletogénica, el osteosarcoma va a diferenciar o va a producir una serie distinta de tejidos. Va a producir tejido de tipo condrosarcomatoso, como podemos observar en esta imagen. Incluso estos tejidos condrosarcomatosos pueden sufrir calcificación y osificación secundaria, una osificación de tipo endocondral. Pero siempre al lado de este tejido condrosarcomatoso debemos encontrar trabéculas óseas tumorales para poder definir la lesión y diagnosticarla como un osteosarcoma. También podemos encontrar tejido de tipo fibrosarcomatoso, pero siempre debemos encontrar, próximo a este tejido fibrosarcomatoso, la presencia de trabéculas óseas tumorales, directamente producidas por las células neoplásicas. Nos vamos a encontrar con patrones o patentes histológicas características de fibrohistiocytoma maligno, pero debemos encontrar siempre la trabécula ósea tumoral para poder diagnosticar la lesión. A veces tejidos mucho más indiferenciados, de tipo redondo celular, o tejidos hemangiopericitomatoides, mixosarcomatosos, etc., pero para poder diagnosticar la lesión como un osteosarcoma, siempre tenemos que encontrar este tipo de trabéculas, es decir, trabéculas óseas tumorales directamente producidas por las células neoplásicas, o trabéculas osteoides, es decir, aquellas que todavía no han calcificado su matriz, directamente producidas por las células neoplásicas. Vamos a ver ahora el preparado histológico, vamos a analizar el preparado histológico y posteriormente vamos a ver algunos aspectos evolutivos y pronósticos del osteosarcoma.
Pasando entonces a la proyección del preparado histológico, vamos a ver que en este área tenemos una patente histológica característica del osteosarcoma. El puntero está mostrando, está justamente, precisamente sobre una trabécula ósea preexistente, es decir, las trabéculas originales del hueso en el cual se ha producido o se ha desarrollado el osteosarcoma. Esas trabéculas, como las vemos, tienen un grado de madurez normal y además se encuentran en estado de necrosis debido a la falta de irrigación sanguínea, debido a la ocupación o invasión de la médula ósea por la trabécula osteosarcomatosa, por el tejido osteosarcomatoso. Y justamente esta es una trabécula preexistente, esta otra que vemos acá, esta otra que estamos observando acá, son todas trabéculas óseas preexistentes. En cambio, los espacios medulares, ustedes pueden observar que está ocupado por un material absolutamente distinto al que nosotros esperamos encontrar en la médula ósea normal. En vez de encontrar una médula ósea de tipo adiposo o en vez de encontrarnos una médula ósea activa o adiposa mixta, vemos que la médula ósea está reemplazada, y ustedes después lo pueden seguir en sus preparados histológicos, en sus microscopios, está reemplazada por un tejido de neoformación en los cuales ya a muy baja magnificación se observa la presencia de esta especie de filigrana de trabéculas que corresponden a las trabéculas óseas tumorales y que vamos a poder precisar un poco mejor si lo pasamos a mayor magnificación. A mayor magnificación, ustedes pueden observar las trabéculas osteoides tumorales entre las trabéculas preexistentes, directamente producidas por estas células, que son osteoblastos atípicos tumorales. Esto es el sustrato histopatológico que debemos encontrar para poder definir histológicamente a una lesión como un osteosarcoma, en este caso un osteosarcoma central convencional, el primero, el más frecuente, que nosotros caracterizamos en la clasificación. Si nosotros pasamos ahora a menor magnificación y recorremos un poco el preparado histológico, vamos a poder observar que nos encontramos acá frente a un cartílago, que es un cartílago de crecimiento. De tal manera que lo que tenemos a este nivel es la metáfisis y lo que tenemos a este nivel es la epífisis. Habitualmente este cartílago de crecimiento en su capa de tipo proliferativa tiene una batería enzimática de tipo antiproteasa que impide, así como impide la penetración de los elementos vasculares, impide también la penetración de las células neoplásicas. Pero muchas veces el osteosarcoma, y eso después lo vamos a volver a revisar en algunas otras imágenes, el osteosarcoma tiene una agresividad tal que puede llegar a destruir este cartílago epifisario y este cartílago de crecimiento, esta fisis, y a comprometer o invadir la epífisis. O sea que acá tenemos en la metáfisis, que es el lugar normal de desarrollo, habitual de desarrollo de este tumor, la tenemos ocupada por trabéculas óseas neoplásicas y por tejido de tipo osteosarcomatoso. Este tumor ha invadido el cartílago de crecimiento y ha colonizado también la epífisis. Si pasamos a mayor magnificación, vamos a ver que existen otras áreas en donde el tejido no es propiamente un tejido de tipo osteoide tumoral, sino que podemos encontrarnos con tejidos más indiferenciados, con tejidos de tipo condroide, como vamos a ver también en otras secciones. Observen ustedes que acá no encontramos las típicas trabéculas óseas, pero sí encontramos un tejido de neoformación atípico que en muchos lados tiene estas imágenes de necrosis, estas imágenes de quistificación, y en algunos sectores podemos llegar a observar formación de un tejido osteoide, como el que está señalando el puntero, de tipo tumoral. Vamos a revisarlo aún a mayor magnificación estas áreas, y podemos ver acá, en la zona donde marca el puntero, tejido osteoide todavía no calcificado, directamente producido por estas células, que son las células neoplásicas.
Pero si seguimos recorriendo el preparado, probablemente nos vamos a encontrar otras zonas mucho más indiferenciadas o necróticas. La necrosis y la hemorragia son habituales en todo tumor de rápido crecimiento, en todo tumor agresivo, y en algunas circunstancias la quistificación del osteosarcoma es también un elemento que podemos llegar a encontrar. Vamos a pasar a otro preparado histológico y acá podemos observar áreas, si bien algo necróticas, áreas de tipo condrosarcomatoso, donde se ven los nidos o las lagunas condrocíticas dentro de una matriz condroide, algunas de las cuales todavía conserva algún núcleo condrocítico. Estas son trabéculas óseas preexistentes. Nosotros habíamos comentado que el osteosarcoma puede tener una gran diferenciación tumoral, un espectro de diferenciación tumoral en otros tejidos. En este caso son zonas condrosarcomatosas de un osteosarcoma. Nuevamente trabéculas óseas de tipo preexistente, necróticas, y ya en estas zonas comienza a aparecer otro tipo de tejido cerca del tejido condroide, con necrosis, y vamos a volver a encontrar también áreas de tipo osteosarcomatosas, como en esta zona. Esto es una zona de quistificación secundaria al tumor, y acá ya estamos observando esa típica filigrana de trabéculas características del osteosarcoma. En este caso, estas trabéculas tienen su matriz calcificada, es decir, son trabéculas óseas y no osteoides, que debemos considerar nosotros para poder establecer el diagnóstico de osteosarcoma. Vamos a recorrer el preparado. Este es un preparado histológico similar al cual ustedes tienen para realizar el trabajo práctico. Nuevamente trabéculas preexistentes. Muchas veces la proliferación sarcomatosa hace firme contacto con estas trabéculas preexistentes. Vamos a seguir recorriendo el preparado. Células óseas notoriamente atípicas, osteoblastos atípicos, áreas de tipo condrosarcomatoso, zonas de necrosis y hemorragia, todas imágenes características del osteosarcoma central convencional. Y ahora vamos a pasar a ver algunas otras imágenes, cómo los osteosarcomas producen metástasis, que generalmente eso se produce por la vía hematógena, y tanto a pulmones como a huesos. Los osteosarcomas, cuando se diagnostican radiológicamente en forma temprana, son lesiones pequeñas que habitualmente ocupan una metáfisis. Pero si nosotros seguimos su evolución, vamos a ver que en periodos cortos de tiempo, este osteosarcoma habitualmente destruye la cortical, compromete las partes blandas y los tejidos vecinos aledaños, y posteriormente por vía venosa metastatiza fundamentalmente a pulmones y a huesos. Vamos a observar algunas imágenes que ejemplifican lo que les acabo de decir. Tenemos acá un osteosarcoma ubicado en la metáfisis superior del húmero. Esto es una detección radiológica temprana. Vemos primero el frente, luego el perfil, y ya en poco tiempo vamos a ver cómo este osteosarcoma está comprometiendo, invadiendo los tejidos blandos del tercio superior del muslo, osificando, produciendo focos de osificación tumoral en este tercio superior del muslo y determinando una masa de partes blandas de gran tamaño, como ustedes lo pueden observar acá en la tomografía axial computada, que prácticamente compromete las zonas acetabulares y se extiende hacia abajo en el muslo, produciendo una deformidad notoria y un aumento del diámetro del miembro comparativamente con el miembro sano contralateral derecho. Acá tenemos otra imagen de un tercio superior de fémur, primeramente un osteosarcoma localizado en la metáfisis de este tercio superior, que ya está, como se puede ver en el perfil, comprometiendo los tejidos blandos
aledaños. Acá observamos una radiografía de un plazo posterior donde la masa de partes blandas que está osificada es de gran tamaño, y la tomografía axial computada, sobre todo la que compara ambos miembros, muestra muy claramente la gran masa tumoral que se ve en el miembro derecho comparativamente con el miembro izquierdo, señalado en la tomografía con una L, el rechazo del aparato muscular del cuádriceps, que queda reducido a pequeñas masas comparativamente con el miembro sano, y la osificación de esa masa tumoral. Acá observamos la pieza de resección quirúrgica de ese tercio superior de fémur, en su superficie de corte, y la radiografía de una lámina. Y acá les voy a ilustrar el tamaño que pueden llegar estos tumores sin un tratamiento previo. Acá vemos un perfil de un osteosarcoma de tercio inferior de fémur en este caso, y la tomografía axial computada, el diámetro que ha alcanzado el miembro afectado comparativamente con el miembro contralateral. Yo les comuniqué cuando revisamos el preparado histológico que habitualmente el osteosarcoma tiene una tendencia a frenarse frente a los cartílagos de crecimiento. Eso está demostrado, un sistema enzimático antiproteasa que detiene al tumor. Y acá podemos observar dos ejemplos. Uno que está ubicado en el tercio superior de tibia, cómo el tumor se aloja en la metáfisis, destruye la cortical, invade las partes blandas, pero se frena frente al cartílago de crecimiento, y eso determina la no colonización epifisaria. Otro ejemplo mucho más dramático, como este tumor que se ha originado en la metáfisis del tercio inferior de fémur ha invadido ampliamente las partes blandas. Sin embargo, los cóndilos femorales no están comprometidos por el proceso. Sin embargo, en algunas circunstancias, tumores incluso más pequeños, como podemos observar en esta metáfisis superior de fémur, tienen tal agresividad local que ya infiltran la epífisis, la colonizan por destrucción del cartílago de crecimiento, y les voy a mostrar acá algunas imágenes histológicas similares a las que observamos en el preparado histológico. Acá ustedes pueden ver, tenemos un cartílago epifisario, por debajo tenemos la metáfisis, por arriba la epífisis, como los espacios medulares epifisarios no están comprometidos por el proceso tumoral. Sin embargo, en esta otra imagen vemos cómo se ha producido la necrosis de esa fisis, y tanto los espacios medulares metafisarios como epifisarios presentan invasión por tejido osteosarcomatoso. Cuando nosotros vemos una placa radiográfica que nos permite hacer el diagnóstico de un osteosarcoma, como este frente y este perfil que yo les ejemplifico acá, ya tenemos que pensar que el paciente tiene metástasis pulmonares. Esas metástasis algunas veces pueden llegar a detectarse directamente con una placa radiográfica de tórax, como se puede ver en esta imagen en la playa pulmonar derecha, en la zona supradiafragmática, aparece una metástasis de aproximadamente unos 5 o 6 centímetros de diámetro. Sin embargo, en otras circunstancias, las imágenes metastásicas son muy pequeñas y solamente el corte tomográfico con una tomografía axial computada del tórax permite revelarlas, y generalmente están alojadas por debajo, es decir, pegadas a la pleura visceral. Es decir, generalmente las metástasis de carcinoma, como lo ilustra esta otra imagen, son subpleurales, y acá observamos una pequeña metástasis de aproximadamente 1 centímetro de diámetro mayor. Vamos a ver las histologías que nos muestran. Acá tenemos una histología que nos muestra un pulmón, donde en un vaso, que es una rama de la arteria pulmonar, podemos observar un trombo neoplásico de osteosarcoma. A mayor magnificación se ve la pared del vaso, que está limitando este trombo neoplásico, donde con mucha claridad se observa la filigrana de trabéculas óseas y osteoides tumorales. Estas pequeñas metástasis o trombos neoplásicos tumorales en pulmón terminan a la larga dando estos pulmones metastásicos, obviamente de autopsia, que siguen conservando la característica de tener un desarrollo fundamentalmente subpleural. El segundo blanco de la metástasis del osteosarcoma es el tejido óseo, son los huesos del esqueleto, y acá observamos en un centellograma con tecnesio 99, los focos hipercaptantes son focos de metástasis ósea. Podemos observar en el ilíaco, en ambos ilíacos, en la columna vertebral, y acá en clavícula, en costillas y en vértebras dorsales.
Existen una serie de patologías que generalmente están asociadas al desarrollo del osteosarcoma. Vamos a presentar 3 de ellas, que son condiciones preneoplásicas del hueso. Una de ellas es la enfermedad de Paget. Acá ilustramos en esta imagen un fémur característicamente payético, con la remodelación de las corticales, el engrosamiento de las mismas y la imagen en báculo de ese tercio superior de fémur. Y acá vemos en esta imagen histológica el patrón característico de la enfermedad descrita por James Paget, que es la osteitis fibrosa deformans. Observamos trabéculas que están aumentadas de espesor, con un clásico aspecto en mosaico por la intersección anárquica de líneas de detención de la posición y de detención de la reabsorción. Vemos en sus superficies la presencia de osteoblastos activos y de osteoclastos, que son células de mucho mayor diámetro y multinucleadas, y la médula que separa estas trabéculas payéticas es una médula fibrosa, muy vascularizada y congestiva. Recordemos también que el Paget presenta en los núcleos de los osteoclastos unas inclusiones de tipo viral que están relacionadas con el virus del sarampión o el virus de la enfermedad sincicial respiratoria. Acá podemos observar una imagen de microscopía electrónica de transmisión donde se observa el corte en forma longitudinal y transversal de estas pequeñas fibrillas que corresponden a las inclusiones de tipo viral. Y acá observamos la complicación sarcomatosa que habitualmente existe en un 3% en el Paget. Vemos una lesión, una fractura patológica en una diáfisis de un húmero, en el cual se produjo la complicación del desarrollo de un osteosarcoma, que es el sarcoma que más frecuentemente asocia con la enfermedad de Paget. Tenemos esta imagen radiográfica que corresponde a un caso ilustrado por la Organización Mundial de la Salud en su clasificación. Se ve la fractura que ha coincidido con el desarrollo de un tumor, y acá tenemos la histología correspondiente donde se observan trabéculas óseas preexistentes, pero con el característico aspecto en mosaico, es decir, trabéculas payéticas. Y en la médula ósea que separa estas trabéculas podemos observar las características trabéculas óseas tumorales. Otra de las patologías que puede estar asociado al desarrollo de un sarcoma son los infartos óseos isquémicos. Y acá le voy a ilustrar un infarto óseo isquémico de un tercio superior de fémur, un frente y un perfil, y la imagen lítica que tiene este infarto alrededor es la asociación con un osteosarcoma. Y por último, para terminar estas condiciones que pueden llegar a predisponer al osteosarcoma, vamos a ver una displasia fibrosa, patología pseudotumoral del aparato esquelético, en este caso localizado en un tercio inferior de fémur, con el desarrollo agregado. Observen ustedes el diámetro que ha alcanzado esa metáfisis inferior de fémur, con el desarrollo de un osteosarcoma secundario. Vemos el frente, el perfil, la imagen macroscópica de la lesión y la radiografía de la imagen.